Vale. Ahora sí. Retomo. Bueno, buenas noches. Buenas noches nuevamente. Entonces, les decía que la abundancia es un don que viene de mamá y la prosperidad es un don que viene de papá. Los dos son una herencia o un legado paterno-filial que nosotros recibimos en la vida. A veces porque culturalmente y socialmente, religiosamente, es indispensable, necesario o casi mandatorio honrar a papá y mamá porque es un mandamiento bíblico y aparte de eso, pues no nos está permitido pensar mal o de pronto reconocer que nuestra relación con ellos no es la mejor o que asimismo la convivencia con las personas, con nuestros padres, al igual que con cualquier persona, generan unos roces y unas circunstancias que a veces nos generan incomodidad y también a veces generan emociones o sentimientos o situaciones negativas, ¿sí? Porque pues dentro de nuestra individualidad como seres humanos, somos soberanos a nosotros, aunque no queramos y aunque tengamos allá una programación neurolingüística asociada a siempre honrar a papá y mamá. Entonces, la intención de esta conferencia, ¿cuál es? Llegar a comprender qué viene de papá, qué viene de mamá, cómo vienen, cómo los manejo y de pronto esto me puede a mí ayudar a identificar cuáles son esos bloqueos que a veces tengo porque no tengo clara cuál es la relación que debo tener con cada uno de los dos. ¿Sí? Aquí en relación me gusta aclarar que hablamos es del corazón, de qué lugar tienen ellos y ocupan en nuestro corazón y en nuestra vida. No necesariamente la relación con papá y mamá tiene que ser una relación de pronto muy estrecha en donde yo esté vinculada y viéndolos todo el tiempo, sirviéndoles todo el tiempo, o ellos sirviéndome todo el tiempo a mí, acompañándonos, sino que es más ese vínculo que hay desde el corazón, desde lo que yo siento por ellos y desde lo que ellos me dan a mí como yo lo recibo. Entonces, Raquelita, todo tuyo. ¿Qué viene de papá y mamá? Claro que sí. Bueno, a mí este tema me encanta, porque es que papá y mamá mágicamente y gracias a la biología estuvieron con nosotros en el vientre de mamá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ellos lo primero que nos dieron, porque nosotros como seres humanos lo primero que hacemos es recibir, entonces ellos lo primero que nos dieron fue la vida. Y entonces uno dice, no, maravilloso, claro, si vamos a ir a la biología, pues nos dieron 50% papá, 50% mamá, pero estuvimos los tres de una forma mágica en el vientre de mamá. Y ahí junticos todos reposamos. Y así fue como nos dieron la vida. Entonces cuando uno inicia a reconocer eso que ellos nos dieron sin nada más, ya podemos entender que es lo único, lo primero y lo más valioso. Entonces, entendemos desde el respeto, desde el amor, desde la pasión, desde la tranquilidad, todas esas, todo ese esfuerzo que se hizo entre ellos dos para que nosotros existiéramos. Entonces está la mágica genética, en donde nosotros por genética, cuando yo voy donde los amigos de mi papá, me dicen, uy, usted es igualito a su papá. Y cuando voy donde los amigos de mi mamá, mágicamente me dicen, uy, usted es igualito a su mamá. Entonces termino siendo igualito a los dos, pero soy yo, no soy ellos. Entonces quiere decir que mágicamente la genética nos muestra que por fuera nos podemos ver como ellos. Y entonces empezamos a reconocer que eso está bien, bonito y que es perfecto, que es maravilloso. Y entonces nos empezamos a gustar, a querer y amar. Y así inicia nuestra comprensión de lo bonito de la genética, de ser esa manita sostenida por esa mamá y por ese papá que están ahí. Pero viene algo que sorprende al universo y es la epigenética existe. Y entonces es cómo se transforman los genes de nosotros con las vivencias, con la comida, con las emociones, con el momento, con el lugar, con el ambiente, como yo soy un poco papá, un poco mamá, pero realmente traigo mi sello personal, que es muy bonito reconocer que
también puedo ser yo misma. Y entonces yo soy yo y uno dice como, qué alegría, yo pensé que tenía que ser igual a mi mamá, igual a mi papá y córrale para ver cómo lo hago. Pero la epigenética nos muestra que cada hijo de la misma mano es distinto. Y entonces quiere decir que esa es la magia de la epigenética, nos muestra cómo prende y apaga ciertas cosas para que unos la traigan y otros no. Entonces por eso a veces un hermano hereda una enfermedad, pero el otro no. Entonces uno a veces dice, uy, tan de buena es mi hermano que no le tocó el cáncer. Pero entonces uno dice, juepucha, pero le tocó apendicitis, gastroenteritis. No, 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 uno empieza a pensar, juepucha, ¿cuál prefiero? Entonces, la epigenética nos trae eso bonito, pero nosotros hemos descubierto, los humanos, ¿no? Desde el cerebro, que las creencias también hacen que yo me sienta cómodo, estructurado, bonito, tranquilo o incómodo, rabioso, furioso con algo que pasa. Y es por algo que yo creo. Y resulta que las creencias también nos las inculcaron cuando éramos pequeñitos, fuimos creciendo y nos van diciendo, usted crea así, ¿sí? Cuidado, que si deja la cartera en el piso, la plata sale corriendo. Entonces uno cuida esa cartera para que no se vaya para el piso, ¿no? Y esté todo el tiempo alzando esa cartera porque qué tal la plata se vaya y usted igual sin plata, ¿sí? Con la cartera aquí colgada igual sin plata. La creencia que si la pongo en el piso se me da la plata, pero resulta que tampoco la tengo. Entonces ahí es cuando yo digo, entonces vamos a empezar a preguntarnos, ¿esta creencia me sirve? Un día rompí la creencia de dejar la cartera en el piso y empecé a dejarla en el piso y oiga, la plata no se me volvió a ir tampoco. Pero tiene que ver porque nos enfrascamos en ir en el rumbo de fluir con la vida, de tranquilizarnos, de estar mejores y del amor. Porque fíjense que el amor trae algo bonito y es todo con amor y siempre lo hacemos con amor. Aunque nuestros hijos dicen, ay, sí que molesta, como fastidia, qué pereza esta. Y uno con tanto amor regañándolos, y uno con tanto amor quitándoles el celular, no dejándolos ver televisión, y ellos bravos, 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 y uno con tanto amor. Entonces resulta que uno a veces hace cosas con mucho amor, como por ejemplo, hay un desequilibrio que uno usa mucho con nuestros hijos cuando están empezando a salir adelante, y es ayudarlos mucho. Y uno no lo hace de mal, uno lo hace con mucho amor para que ellos no sufran como lo que le pasó a uno, ¿no? Que fue que entró en crisis económica, le fue mal, tuvo momentos difíciles y entonces uno dice como, no, para que este chino no viva eso, venga, yo lo atiendo para que le vaya mejor, lo ayudo, lo apoyo y resulta que él no sabe entonces cómo solucionar. Entonces desde el amor le di mucho, lo desequilibré y ahora él no sabe cómo equilibrarse solito. Entonces aquí en todo esto vamos a empezar a ver cómo vamos desenredando todas esas pitas que nosotros sin querer y desde el amor terminamos enredando nosotros solitos y a veces les echamos la culpa a los demás. ¿Por qué? Pues porque es más fácil. Por ejemplo, yo puedo decir, pero Lili, ya cabe y nada que tú empiezas, pero yo me estoy enredando solita en vez de decirle, desde el amor fue así y puedes continuar. Entonces, fíjense cómo también desde el amor yo a veces enredo y culpo al otro para que parezca que él fue el que lo hizo mal y no yo el que no pensé lo que debía hacer. Entonces también es bonito desde el amor darnos cuenta cuándo parar. Ahora sí, Lili. Gracias. Yo amo escucharte explicar esa parte de la forma en que nuestros padres mágicamente nos dan la vida porque nos cuesta mucho a veces entender y a veces andamos por la vida pensando que fuimos un accidente o que no hemos recibido el amor que merecíamos o que necesitábamos. Y esto nos hace ser de pronto un poco injustos con nosotros mismos frente a la manera en que nos vemos y andamos por la vida. Entonces, papá y mamá son tan complementarios como necesarios y son perfectos para nuestra experiencia de vida en este planeta. Los dos, así, tal y como son, tal y como fueron en nuestra infancia, fueron perfectos. Lo
que pasa es que es muy difícil reconocer que ellos tenían unas necesidades y unas situaciones diferentes. Cuando yo me devuelvo en el tiempo y pienso en la historia de ellos, digo, fue, pucha, ¿cómo fue valiente la cucha? ¿Cómo fue de valiente mi papá entre todo lo que hizo? También fue valiente, porque también estoy acá. Si no fuera así, no estaría acá. Entonces, andamos por la vida pensando que somos naranjas medias y somos naranjas completas. Y nuestra identidad y nuestra vida están en esas dos mitades que nos conforman. Entonces, vamos a mirar un poquito cómo funciona esto. ¿Qué pasa? ¿Qué me da mamá en la vida? ¿Qué aportó mamá? Mamá aportó el gameto, ¿cierto? La mitad de los cromosomas que me conformaron, aportó el citoplasma porque yo me crié en su placenta, entonces todos los líquidos que me mantuvieron viva allá en el vientre de mamá los aportó ella y también mantenerme con vida en la etapa en la que era más vulnerable, en la etapa en la que cualquiera pudo haberme hecho daño, especialmente ella. Ella me protegió para que yo estuviera acá. Me protegió, si fui prematuro, me protegió 6 meses, 7 meses, 8 meses. Y si fue un bebé de tiempo, que llamaban antes, me protegió los 8 meses, como fuera, vomitando todo lo que se comía, fumando, saliendo a bailar, o lo que hubiera sido que tuviera que vivir mamá, con su angustia, su desesperación, su tristeza, su miedo, su dolor, a veces incluso sin querer que yo estuviera ahí, pero fue tan valiente que se atrevió a tenerme, a mantenerme, a sostenerme y a sacarme al mundo. Entonces, cuando me saca al mundo, me da algo muy importante. En el parto, mamá me da fuerza para la vida. Entonces, cuando yo recibo esa fuerza para la vida, yo entiendo que yo puedo estar en la vida. ¿Qué pasa cuando las personas nacen por cesárea? Que muchas veces sienten que no pueden. Afortunadamente, gracias a las constelaciones familiares, podemos hacer unos ejercicios maravillosos de regresión en donde podemos hacer sentir y sentir nosotros mismos que sí podemos. Y esa es la magia maravillosa que tenemos nosotros como padres, las mujeres como madres especialmente, y cualquier persona como hijo, recuperar esa fuerza para la vida en algún momento. ¿Qué más nos da mamá? Mamá nos dio amor y cuidados. Entonces hay personas que dicen, no, pero mamá murió cuando yo nací. O no, mamá se fue de la casa cuando yo tenía 5 años, cuando yo tenía 3 años. No importa, me dio amor y cuidados mientras estuve allá en su vientre. Y seguramente la mejor manera de amarme y de cuidarme fue irse de la vida o irse de la casa o irse del hogar. ¿Por qué? Porque me dejó a salvo, me dejó con papá, o me dejó con los abuelos, o me dejó con unos tíos, o me dejó en un hogar de paso, o me dejó de pronto en un orfanato, porque ella no sentía que tenía lo necesario para sacar adelante ese proyecto, que era otro ser humano. ¿Bien? Y de papá que recibí su gameto, porque el espermatozoide fecunda al óvulo y queda formado el siguiente ser humano que somos cada uno de nosotros. ¿Qué aportó? También aportó la visión del mundo. El hombre muestra cuál es esa visión del mundo. El hombre en la antigüedad salía a cazar y la mujer quedaba en la casa cuidando a los niños, cuidando la huerta, cuidando a los animales, y el hombre se iba a recorrer el mundo y él volvía para proveer lo que cazaba y lo que conseguía. Entonces, desde allí, papá me muestra la visión del mundo. Esto ha cambiado, porque las mujeres cuando nos quedamos solas, cuando el hombre se va de casa, nosotras como mujeres nos empoderamos de ese masculino y decimos, no voy a quedarme atrás por nada en el mundo y yo saco adelante a mis hijos. Entonces nos paramos en nuestro masculino y empezamos a producir dinero y empezamos a proveer y a traer al hogar y a los hijos todo lo que se necesita, porque nosotras podemos solas. Y muchas veces andamos por la vida pudiendo solas, pero también con la rabia de tener que hacerlo solas y con el dolor, ¿sí? Y uno dice, no, yo me sacrifiqué por mis hijos y los saqué adelante y yo soy una berraca, pero en esa berraquera también hay mucho dolor y hay mucha tristeza que en muchos casos no se reconoce.
Y los que venimos detrás crecemos viendo eso, ¿no? Que no necesitamos a papá para salir adelante en la vida, porque para eso mi mamá fue mamá y papá. O no necesitamos a mamá porque papá fue papá y mamá. O no necesitamos a ninguno de los dos porque otras personas vieron de nosotros. Pero en realidad sin ellos no estaríamos acá. Entonces no los necesitamos como pensamos y como creemos. También esa visión del mundo y esa fuerza para la vida se asocia con cómo vivimos en pareja y cómo manejamos nosotros nuestras relaciones con las parejas que tenemos a través de la vida, porque siempre estamos buscando a mamá, pero bueno, no es el tema de esta charla. Y que también me dio papá, me dio su amor y sus cuidados. Independientemente de cualquier situación que se haya vivido, papá también me dio su amor y sus cuidados, porque se aplica lo mismo. Si papá se fue, fue una manera de cuidarme. De pronto él era un hombre peligroso y él sabía que yo quedaba mejor y estaba a salvo si me dejaba con mamá y se alejaba. Entonces nos cuesta mucho entenderlo porque siempre estamos en el papel de la víctima y siempre estamos en el papel del dolor, hasta que vamos recorriendo ese camino y empezamos a hacer estas comprensiones de que en realidad no tengo cómo pagar lo que me dio mamá y lo que me dio papá. No hay nada, ninguna moneda en el mundo que me pueda ayudar a pagar esto. Bien, ¿qué tenemos también? Tenemos que esas relaciones con papá y mamá se asocian con el dinero y con la forma en que ese dinero fluye en nuestra vida. Entonces, ¿cómo se asocia papá a mi relación con el dinero? Entonces, ¿qué recibo de papá? Recibo de papá la prosperidad. ¿Qué es ser próspero? Es tener esperanza y tener la confianza en que todo lo que yo emprenda en la vida va a ser productivo y va a prosperar. No se asocia necesariamente con el dinero. Por ejemplo, muchas veces la prosperidad se asocia con tener hijos, para las personas que desean tener hijos. Incluso para las que no desean por miedo, la prosperidad se asocia a esto. La palabra de Dios dice que bendición de Dios son los hijos y los hijos hacen parte de esa prosperidad porque es la huella que dejamos en el mundo. Cuando uno se va de esta tierra, uno deja sus hijos, deja su heredad. Bien, tenemos también de papá heredado el éxito social. ¿Qué es ese éxito social? La forma como me ven los demás, la forma como me relaciono con el otro, la forma como salgo al mundo, cómo me expreso, mi seguridad para hablar ante otros socialmente, para presentarme, para decir buenos días, mucho gusto, mi nombre es Liliana Morales, estoy aquí para servirle, para colaborarle. En eso también tiene mucho que ver cómo siento yo a papá. Ojo, que no es como yo me relaciono con él en este momento, que uno dice, ay, no, sí, yo a papá, papá cuando viene almorzamos juntos, salimos a pasear, la pasamos bien, yo lo quiero mucho, él fue muy duro, pero yo lo amo. No es eso, es como lo siento yo en mi corazón y lo que en realidad hay allá detrás de esa imagen de mi papá que socialmente los dos le mostramos al mundo en nuestra relación. También tiene que ver con el trabajo. El trabajo es aquello que yo hago para conseguir dinero. No es la profesión y tampoco es la vocación, es el trabajo. Por ejemplo, si yo estudié derecho, pero soy taxista, papá tiene que ver con el trabajo que hago para ganar dinero, es decir, con ser taxista o ser conductor de carro. Bien, entonces esas aclaraciones son importantes porque es que entre tanta información que encontramos, a veces no logramos discernir y filtrar cuál es y hasta dónde van los límites de cada una de las dos. También recibimos de papá motivación y fuerza de voluntad. Entonces a veces uno dice, uy, no, es que tengo 10.000 ideas, pero no puedo arrancar con ninguna, eso viene de papá. O yo quiero hacer ejercicio, pero no soy capaz de levantarme en la mañana, viene de papá. Esa fuerza de voluntad viene de papá. Mi capacidad de confiar en mí para hacer las cosas viene de papá. Pedir y dar. Entonces cuando yo no puedo pedir, cuando me cuesta pedirle al que sea, incluso cobrar también se asocia, lo voy a mostrar de una vez porque se asocia. Cuando yo tengo que pedir que alguien me pague un servicio o cuando yo tengo que ir a cobrar un producto que vendí, me cuesta, viene de papá. Y también ese dar, pero ese dar sin que me pidan, esa bondad
y esa abundancia y esa capacidad de entregarle a alguien lo que es mío hasta el momento en que lo entrego, viene también de papá, ¿sí? Porque papá me dio la vida y la dejó ahí en el vientre de mamá. Por eso se asocia con dar. Y también cobrar y vender. Entonces la forma en que yo vendo también tiene que ver con papá. Por eso cuesta a veces un montón. Cuando papá no creció cuando yo no crecí, perdón, en un hogar en donde papá estaba todo el tiempo, donde de pronto papá murió o papá de pronto por alguna circunstancia no pudo estar, me cuesta mucho vender y me cuesta mucho también cobrar, porque vender y cobrar son parte del mismo proceso, que en realidad es ser uno comerciante o comercializar, ¿sí? Es ese intercambio de energía que me trae el dinero en la vida y ese intercambio, ¿por qué? Porque papá era el que iba y traía para proveer. Entonces, todo lo que se asocia con esos procesos tiene que ver con papá. Y con mamá, entonces tiene que ver, si se fijan los logos, los dibujos son diferentes, porque papá me da esa aprobación, como ese bien pelado, siga adelante, hágale pues, cuenta conmigo. Pero mamá me da la protección, mamá me sostiene siempre, toda la vida. Mamá siempre está conmigo, aunque muera, siempre. Igual los dos están conmigo, ¿no? Pero normalmente la presencia de mamá uno la siente más fuerte, porque la mamá casi siempre tiene el rol de cuidador. Así también salga y le muestre el mundo a uno, mamá también es la cuidadora, es la que da cantaleta, es la que regaña, es la que da consejos, es la que está ahí más presente, la que no lo abandona a uno nunca, ¿sí? Cuando tenemos la fortuna de contar con mamá, ¿no? Porque pues si se fue desde pequeña es diferente. Entonces, ¿cómo me afecta? Me afecta la abundancia. ¿Qué es la abundancia? Es la capacidad de fluir en la vida. Ahora les voy a mostrar los dos conceptos para que hagamos el paralelo y los comprendamos muy bien. También con mamá, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver la vocación y la profesión. Entonces, a veces tú dices, es que yo soy ingeniero civil, pero yo soy docente y en la docencia encontré mi verdadera vocación. Entonces, mi vocación es enseñar o aprender para enseñar. Entonces encuentro que no es solamente que soy ingeniero civil, sino que soy es docente o que me dedico a enseñar en algún momento de mi vida porque es mi vocación. Entonces, esto viene de mamá. ¿Qué más viene de mamá? El éxito profesional. Entonces, ¿cómo me va en mi profesión? No me va bien. Tiene que ver con mamá. ¿Por qué? Porque de pronto es la profesión, pero no es la vocación. A veces esas dos variables o, eh, como les decimos, áreas de la vida de uno están encontradas, porque a veces ni siquiera enseñamos lo que es parte de nuestra profesión. Ese éxito profesional y cómo me lee a mí ese mercado laboral o ese mercado en el que yo me desempeño como profesional también viene de mamá. Ellos dos vienen de mamá porque es la fuerza para estar en la vida, recordé. Bueno, la confianza, la autoestima y la paciencia. Entonces, mi amor propio, mi capacidad de amarme viene de mamá porque mamá me enseñó a amarme o no cuando estaba ya en el vientre. La confianza también viene de mamá. Entonces, hay personas que dicen, uy, yo soy súper, súper desconfiado. Entonces, viene de mamá. Hay que revisar qué pasó con mamá y por qué yo no puedo confiar. ¿Sí? De pronto mamá tuvo un embarazo muy difícil y pasó situaciones muy duras en las que yo sentía que no podía confiar en ella cuando estaba ya en el vientre, pero no desde el juicio, sino desde el amor, desde la comprensión de que para ella seguramente no fue fácil. De pronto teniéndome a mí adentro, no la pasó nada bien. También de mamá viene recibir. ¿Por qué viene recibir? A ver, aquí es importante tener en cuenta también que la biología nos enseña que el útero es un receptáculo. La forma del útero es como un cántaro. ¿Qué quiere decir? Que la mujer siempre recibe. ¿Qué recibe? Recibe del hombre. El hombre da, el hombre pone sus gametos en el vientre de la mujer. Entonces, por eso recibir viene de mamá, porque se asocia con esa capacidad de recibir en la vida. Entonces, a veces nos cuesta recibir.
Alguien nos da algo, nos invita a almorzar y paga el almuerzo y nosotros sentimos que quedamos debiendo y nos sentimos incómodos, nos sentimos súper mal, pesados, cargados y nos vamos, no, yo debí pagar, pero no tenía plata, no, pero igual debí haber pagado con la tarjeta de crédito. ¿Por qué me cuesta recibir? Porque eso viene de mamá. Me cuesta recibir también de qué manera. A veces llego a un restaurante y me van a invitar algo y resulta que yo reviso la carta y pido lo más barato. Me cuesta recibir porque seguramente a mamá también le costaba recibir o no recibía de la mejor manera. Entonces aquí ese flujo de recibir, des en cuenta que se asocia con la abundancia y se asocia con cómo la vida me da a mí y cómo yo recibo de la vida. También ahorrar y administrar viene de mamá, porque mamá tenía que administrar el hogar, mamá tenía el rol de estar ahí, de estar pendientes de los niños, de la casa, de que llegó el de la leche, de que no hay pan, de que toca lavar la ropa, de todo lo demás estaba pendiente mamá siempre. Y de ahorrar para que alcanzara el dinero, para que siempre hubiera, para que no hiciera falta. Muchas veces los roles están encontrados, ¿no? Pero esta es la generalidad desde donde la entendemos y desde donde la enfocamos. Bien. Bueno, entonces, vamos a aclarar estos dos conceptos porque son muy importantes. La prosperidad es un estado de bienestar y florecimiento que va más allá del simple crecimiento económico, abarcando la riqueza, el progreso personal, la salud, la seguridad y la felicidad. ¿Qué pasa? Prosperidad viene del adverbio pro, que quiere decir adelante, a favor o en dirección de, o sea, siempre hacia el futuro, ¿sí? De la raíz esperare, esperar, confiar o tener esperanza. Y del sufijo itas, que en español es idad y le da el atributo como cualidad o condición. Entonces, ¿qué pasa? Prosperidad es la condición de aquel en quien las esperanzas van hacia adelante, en que todo le va a fluir en la vida. Entonces, son esas personas que montan la carreta de aguacates y venden todo, que se inventan una venta de garage y venden todo, que sacan algo de la casa y sin tener la intención que venderlo, lo venden, que montan un negocio y llega alguien a comprárselo, eso viene de papá, esa esperanza en la vida. Bien. Y la abundancia entonces viene a ser tener gran cantidad de suministro, ¿sí? Que nunca falte, que siempre alcance, que no hay límite de recursos en los alimentos, en el dinero, en la salud. Es la plenitud sin preocupaciones, pero para no preocuparme en esta tierra, yo debo tener, ¿sí? Debo tener cómo proveer y debo tener cómo alimentar, debo tener cómo nutrir. Y si no, pues obviamente, si tengo esa sensación de que no soy abundante, de que se va a acabar, entonces cuando me doy cuenta que tengo algo que sanar y que reparar respecto a la abundancia, cuando de pronto estoy sirviendo el almuerzo y llega una visita y ojalá esa visita venga acompañada con el esposo y unos dos niños. Entonces yo empiezo a sufrir porque no me va a alcanzar. Desde ahí, desde esos sentimientos empezamos a identificar que tenemos bloqueos en cuanto a la abundancia. Entonces, el origen etimológico de esta palabra, ¿cuál es? Viene del prefijo ab, que es desde fuera de. La raíz verbal undare, que es fluir, ondular o moverse como las olas. Y el sufijo ntia, usado para formar sustantivos abstractos de cualidad. Si se fijan, son muy similares, pero significan cosas diferentes. Entonces, la abundancia es lo que fluye desbordándose, como un río. Si se dan cuenta que cuando llueve, el río recibe agua y eso hace que se desborde y que inunde, porque bueno, eso es una ley de la naturaleza, ¿no? Pero si nosotros lo llevamos al flujo de dinero, también tiene que ver con eso, ¿sí? A veces tenemos la costumbre de recibir el dinero y guardarlo y no gastárnoslo porque es que es un tesoro y es que lo tengo comprometido y es que yo quedé en hacer esto y es hasta dentro de 3 años, pero igual guardo la plata. Entonces, ¿qué pasa? Esto se relaciona con mi relación con mi mamá, con esa abundancia. Listo, con la forma como fluyo en el dinero. Querida, continúas tú para contarnos sobre el cambio de enfoque. Claro que sí. Además,
porque es que aquí, en este cambio de enfoque que nosotros podemos ver y la dinámica que se utiliza es, yo veo, yo comprendo y hasta ahí todos llegamos casi siempre y decimos, listo, pero no nos sanamos, ¿qué pasa? Y resulta que tiene que ver con que no resignificamos esa situación o esa vivencia o esa creencia. Entonces el truco está en lo que yo veo, que es lo primero que hacemos. Entonces, todos decimos, ¿con qué veo? Con los ojos. Pero las mamás casi siempre dicen, le estoy viendo lo que está haciendo por allá desde la cocina y uno ahí mismo se asusta. Por allá en la habitación, cierra el cajón y resulta que con qué lo ve a uno la mamá. Lo ve con los oídos, con la intuición, con la sensación, con la perspicacia de estos están muy calladitos, ¿sí? Entonces, realmente todos los humanos vemos, tanto mamás como papás, hombres, mujeres, vemos con todos nuestros sentidos. Y es que aquí, ¿qué vemos? Pues lo que pasó tal cual como pasó, que nos cuesta y nos es difícil porque nosotros intentamos como arreglarlo, ¿no? Si yo cometí un error, entonces yo intento como ponerle el errorcito más bonito y como culpar a alguien más o como que no se note que yo sí tengo la culpa. Pero cuando yo me doy ese permiso de realmente verlo tal como pasó, de observar, así como ustedes ven ahí ese implemento que utiliza la biología, la microbiología para poder encontrar cosas, así, si usted lo hace solo viendo, sin juicio, sin justificar, entonces usted ya puede decir como no, sí, así pasó. Y es como pasó y no hay otro. Y entonces ahí lo vi. Pero llega algo muy bonito y es que si ustedes se dan cuenta, el corazón tiene una parte de cerebro y también de corazón. Y entonces decir que cuando yo comprendo que eso fue lo que pasó, me permito ver el resultado de una manera distinta porque uno las dos cosas. Lo hago con amor, con todo el conocimiento, porque ya vi la historia, no justifiqué, no cargué juicios, no señalé a nadie y mucho menos a mí. Si señalo a otro, tres me señalan, dicen por ahí. Entonces yo para eso llego y hago así. Con eso entonces tres, los cuatro los señalan a los demás. Pero resulta que hay algo muy bonito en todo eso y es, yo comprendo el resultado, ¿cierto? Y digo, ya pasó. ¿Qué aprendí? ¿Cómo hacerlo? O cómo no hacerlo. Pero si yo soy el niño y veo a mi papá y a mi mamá, ¿qué aprendo? ¿Cómo no hacerlo? Pero como tengo tanta rabia, lo hago igualitico. Y entonces uno dice, espera y verá que yo sí, ¿sí? Y me meto a tener un chino, espera y verá que yo sí lo puedo criar distinto, diferente, y termino criándolo igualitico. Y entonces uno dice, uy, pero ¿qué pasó si yo lo iba a hacer distinto? Pasó que vi, pasó que comprendí, pero cometí un error, no resignifiqué, no lo hice con amor, no me tranquilicé y dije, así fue de la mejor manera que pudieron hacerlo mis padres. Ya, un papá que abandona, y lo decía Lili ahorita, un papá que abandona, a veces hay que agradecerle que se fue y no se quedó complicándonos la existencia, que eso le genera mucha rabia a mamá y generó un disturbio ahí, sí, pero cuando mamá ve, comprende y logra resignificar, entonces ya puede hacerlo distinto, bonito y seguramente a veces sale hasta mejor de lo que uno quería. Entonces uno a veces dice como, oiga, yo vi, comprendí, ahora que lo estoy resignificando, esta vaina salió la machera. Y ahí es cuando uno llega y dice cosas como, y que claro que depende de la creencia que uno tenga, pero cosas como, Dios lo hace mejor que yo. Y tiene que ver con que tú ya fluiste, entendiste, y entonces al identificar o al desidentificarme de eso que vi, ¿sí? Al identificarme con lo que vi, yo dije, lo hago, o me desidentifico de eso que vi y no lo hago así, pero de una manera tranquila. Toma uno una decisión, asume la vida
y entonces se encuentra uno siempre consecuencias. Es que no importa uno qué decida, todo tiene consecuencias. Entonces, si yo no arriesgo, lo decía Liliana ahorita, si yo no arriesgo el dinero, entonces hay una consecuencia, pues que siempre voy a tener esos mismos 3 pesos ahí en el banco y si me los gasto, pues se acaban. Pero si los arriesgo, puede que gane, puede que pierda. Y entonces, si pierdo, aprendí que por ahí no era. Pero si gané, dije, qué berraquera, por aquí es que es y empiezo. O sigo, ¿no? Entonces, yo debo es asumir la vida teniendo en cuenta esas cosas que se presentan, que las podemos llamar retos, logros, errores, aciertos, desaciertos, o es que Dios quiere que pase así. También lo puedo hacer de esa manera, porque es que siempre va a depender de en qué creemos y cómo lo creemos, y está maravillosamente bien si yo creo que Dios me lo puso a vivir y lo vivo desde una manera bonita, ahí está perfecto. Entonces, así es como vamos a fluir. Por eso, entonces Lili va a mirar cómo cambia ese enfoque. Bien, entonces, ¿en qué consiste cambiar de enfoque? A veces no es solamente ver, comprender y resignificar, sino honrar, ¿sí? Honrar, porque al honrar me honro. Pero ¿cuál es la honra? La honra la vemos como agachar la cabeza, ¿cierto? E inclinarnos enfrente de, no, porque cuando yo agacho la cabeza no logro ver, ¿sí? Yo necesito ver lo que pasó para poder comprenderlo. Entonces, ¿qué hago? Los honro y digo, es un honor para mí hacer parte de la historia de esta familia. Es un honor para mí haber sido nieto de la persona que falló de esta manera. Es un honor para mí haber podido aprender, haber podido servir de canal para poder estar en la vida de otra manera. Es devolverle la dignidad a esos hechos que ocurrieron y que nadie vio o que nadie pudo entender. Entonces yo dignifico al otro. Ojo, aquí es importante, se habla siempre de sanar el linaje. Yo no puedo sanar el linaje, yo puedo resignificar lo que pasó para honrar lo que pasó y honrar a las personas que vivieron esto, devolviéndole la dignidad a quienes, a de pronto quienes fueron vistas como víctimas. A veces cuando hay situaciones duras en la vida, nosotros lo que hacemos es empezar a juzgar, ¿no? Entonces, víctima, victimario, verdugo. Tenemos al culpable y tenemos al inocente. Pero cuando yo veo la vida de los demás de otra manera y les doy un lugar digno dentro de la historia, lo puedo ver con otros ojos, como con otros lentes, como lo veíamos ahorita ahí en ese microscopio. También lo veo con respeto, porque era la historia de ellos, era el tiempo de ellos, era otra cultura, eran otras maneras de vivir. Ellos fueron criados de maneras muchísimo más duras y a veces, alguna vez leí un libro que hablaba de que nosotros buscábamos era domesticar a los hijos, así como aprendimos a domesticar a los animales. Y a veces nos pasa porque nos olvidamos de que ellos merecen respeto. Aunque nosotros seamos los grandes, nuestros hijos, nuestros más pequeños, siempre merecen respeto. Así como lo que ya pasó, la historia merece respeto. Entonces, cuando yo veo esto con respeto, sí, pero no agachando la cabeza desde la sumisión, sino con respeto para reconocer esa historia, los dolores, los amores, los miedos, las aventuras, las angustias, los errores, las equivocaciones, ¿sí? Yo puedo entonces encontrar un camino distinto, porque puedo entender que todo lo que pasó fue producto del amor y puedo amar y amarme a mí mismo. A veces uno dice, yo he escuchado a muchas personas que les mencionan al papá y no me mencione a ese señor. ¿Qué pasa? Yo soy la mitad de papá, gústeme o no, quiera o no. Yo no me puedo arrancar la sangre, yo no me puedo arrancar la piel. Entonces, ¿qué pasa? Soy hija de ese señor o soy hijo o hija de esa señora. Ni me la mencione, porque es que él me crió, fue mi abuelita. Yo he escuchado a muchas personas que lo dicen así, lo dicen con rabia. Pues resulta que cuando yo rechazo eso, pues me rechazo a mí mismo inconscientemente, porque vengo de ellos.
Y eso es lo que me permite a mí honrarme a mí mismo en la vida y para poder ver y hacer un camino distinto, tomar mis propias decisiones, necesito comprender esto. Entonces es maravilloso cuando yo aprendo a honrar desde esta visión, no desde la visión de que fueron santos, no, porque también cometieron sus errores, pensando que lo estaban haciendo bien, porque es diferente cuando tú cometes un error y estás seguro de que lo estabas haciendo bien y lo hiciste mal toda la vida, pero estabas seguro de que lo estabas haciendo bien a cuando tú haces algo con mala intención. Entonces, cuando yo veo con buenos ojos, lo que pasa, siempre el enfoque será diferente, porque hay muchas partes de la historia que no conozco y que nunca conoceré. Entonces, ¿cómo honro esto? Viéndolo sin juicios, sin juzgar, sin etiquetar. A veces uno dice, ay, no, es que es inocente y pensamos que el juicio es positivo porque estamos defendiendo algo. No, es un juicio. Y ese juicio hace que cuando yo hablo de un inocente, pues necesariamente haya una parte que es culpable. Entonces, des en cuenta que a pesar del equilibrio que generan esos juicios, estoy en desequilibrio porque siempre estoy poniendo etiquetas. También, ¿cómo lo honro? Reconociendo que de pronto si yo hubiera estado en el lugar de esa persona, en esas circunstancias, tal vez hubiese hecho lo mismo o tal vez lo hubiera hecho peor porque no sabía. Con las herramientas que tenían, a veces uno dice, uy, yo no sé cómo lo hicieron. Yo a veces no entiendo cómo mamá lo hizo. Muchas veces no entiendo cómo lo hizo, cómo lo logró. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo lo veo desde ese enfoque, yo digo, uy, sí, la honro, la respeto, qué mujer tan valiente, qué mujer tan fuerte, fue capaz de sacar adelante estas situaciones. Pues pucha, me le quito el sombrero y le doy un lugar en mi corazón, la dignifico, la honro, la respeto, la amo, le doy el honor y me amo a través de ella, a través de lo que yo soy también. Entonces es algo diferente, porque tampoco la justifico, ¿sí? Tampoco es que, ay, pobrecita, cómo le tocó duro, no, tampoco es desde la mirada de la lástima, es desde la mirada del amor compasivo y benevolente. Bueno, entonces, preguntas, ¿tienen de pronto alguna pregunta? ¿Algún comentario, algún aporte? ¿Hasta acá? ¿No? Manitas levantadas tenemos de pronto, Raquelita. No, no, yo te iba a decir que aquí hay algo muy bonito y es que para que lo concretemos, y es que siempre colocas imágenes que nos permiten encontrar, ver, porque fluye también en nosotros. Y es que aquí hay una cosa que es inconsciente y muy necesaria, y es que las imágenes entran directo al inconsciente. Entonces, nosotros colocamos, buscamos, ¿sí? La forma, la manera en la que tu inconsciente también se sane y esté tranquilo. Fíjate que los iconos que se colocan siempre y este, por ejemplo, nos da como ese, soy hija de ellos dos, que hijo de madre, y alzo yo pecho, y me siento bien. Y eso lo logra uno al pasar los años. Pero yo siempre he dicho, qué bonito si lo lográramos desde antes, ¿sí? Y en mis hijos, en mis hijas inculco muchas cosas que tienen que ver con eso, pero pues después de haberlas aprendido, ¿no? En la gente, procura uno siempre mostrar qué bonito y qué es chévere, pero es que aquí viene algo más bonito y es que nosotros tenemos una, una sorpresa y queremos invitarlos. Y obviamente no solo queremos invitarlos a que entren a los otros porque son temas distintos, decidimos colocar siempre temas distintos para que nos muestren diferentes cosas, pero también siempre al final les vamos a mostrar un producto que hemos trabajado y que llevamos años diciéndole no por aquí, no así, no, no, esto, no muestre aquí, no venga, organicémonos, no espere, time.
A veces yo necesito mucho tiempo, entonces, time, espere que me agobié. Y luego otra vez retome y vuelve y suda y vuelve y haga y vuelve y entramos en un trabajo. Y yo creo que desde que nos encontramos con Liliana, nos unimos y quedamos como, bueno, tú y yo nos estábamos buscando, nos encontramos y ahora qué nos vamos a poner a crear, a hacer, cómo nos acompañamos también de muchas maneras. Entonces aquí ustedes se dan cuenta que nosotras siempre somos como unión, unión, estamos juntas siempre. Entonces nosotras montamos un curso que esperamos que ustedes hoy lo vean, eh, lo conozcan y tomen decisiones, pero tranquilos, con calma, porque vamos a seguir viéndonos más adelante. Entonces nosotros siempre preguntamos cosas. Lili es la de las preguntas, ¿no? Entonces cuando ustedes vean preguntas, ella vota preguntas y ella vota clavecitas y le encanta tenernos siempre como así. ¿Quieres aprender y sanar a la vez? Oiga, eso se puede. Y entonces es más bonito aún cuando uno dice, aquí falta querer aprender y sanar a la vez. Y cuando tú practicas, esa vaina es maravillosa porque te das cuenta que también das a los otros. Entonces, miren, nosotros los invitamos a que estudien con nosotros y transformen la manera de ver. Hagan eso que se hacía ya con esa maquinita que colocamos, que es el de ver de cerquita, cosas que a veces nosotros no vemos y pasamos de largo, porque es muy bonito que encontremos algo que nos ayude. Entonces nosotros tenemos una metodología. ¿Cuál metodología es? Pues la mejor de todas. ¿Por qué? Porque es práctica. ¿Tiene teoría? Claro que sí. Pero aquí viene algo que me gusta de Liliana y es que, miren, ustedes se imaginan que van a ver un módulo que es raíz. Uno dice como, ¿raíz? O sea, vamos a sembrar matas, Lili. Entonces ella explica. Y uno le dice, y un módulo 2 y va a ser el tronco. Y uno dice, entonces si son matas lo que vamos a sembrar. Y cuando ya tengamos un tronquito, entonces vamos bien. Y un tercero que es la copa. Entonces vamos a terminar, como dice la Biblia, subidos en la copa del árbol. Y uno dice, ¿cómo así? Entonces, a qué todo esto? Y es que resulta que vamos a ir, como vamos a ir sanando nosotros, entonces vamos a ir encontrando nuestra raíz y también de paso toda la teoría raíz que tienen las constelaciones familiares para poder dar un segundo pasito y entrar al tronco en donde ya se arman unas personitas con nosotros y encontrar también las teorías que nos van fundamentando, porque es que el cerebro tiene algo muy importante y es que necesita fundamentos. Él necesita que le expliquen por qué orden, por qué equilibrio, por qué pertenencia a esa vaina, por qué, a quién se le ocurrió y para qué sirve. Y luego entramos al módulo 3 en donde ya el árbol frondoso, está el tronco, está la raíz, ¿qué hacemos con él? Pues entonces empezamos a practicarlo, a mostrarlo. Entonces hay un calendario que es muy chévere y nosotros elegimos unos tiempos que esperamos que ustedes puedan en ellos y que se permitan incluirse en esto, en este conocimiento que va a ser así como la presentación, chévere, dinámica, activa, que va a ser así como ahorita. No quisieron hacernos preguntas, pero todavía pueden alzar la mano, no se preocupen. Y es que iniciamos ya. ¿Qué es ya? Pues 16 de septiembre, eso es ya, antier es tarde. ¿Por qué decimos iniciar ya y hacerlo rápido? Porque es que esos temas en donde nos explican 2 meses antes que dentro de 2 meses va a pasar, uno como que empieza a dejarlo por ahí y se le olvida. En cambio, cuando es algo que es ya, uno se pone rápido la maleta, se arregla, se organiza y sale y empieza a hacer las cosas. Y hay un horario de clase que elegimos pensando en quienes vienen del trabajo y quieren hacer el esfuerzo de, o quienes tenemos, porque Lili y yo hacemos eso, acostar niños pequeñitos, ponerlos a descansar, darle de comer a la familia, que atender al marido, que llamar a la mamá, que estar pendiente, bueno, de toda la familia antes de y luego a las 8 p.m. ya podemos empezar.
y no vamos a usar muchas horas. Con hora y media nos dimos cuenta que es muy bueno y que podemos hacerlo y que es chévere. Y es hasta las 9:30 vamos y así está bien. Que tenemos preguntas, vamos a tener un grupo en donde vamos a estar pendientes de ustedes, respondiendo y les vamos a ir mostrando cómo esto es funcional. ¿Y hay una inversión que hacer? Claro que sí. En todo lado tenemos que invertir tiempo, espacio, dinero, no hay un momento en el que no. Y entonces nosotros dijimos un curso que sea asequible, pero que de verdad nosotros podamos darlo completo, dedicar tiempo, tener espacio. Y entonces dijimos, no, pues 900.000 pesos por 3 meses está perfecto. Vamos a dar una cantidad de clases maravillosas y vamos a permitirles ver las grabaciones. Por eso estamos grabando todos estos pequeñitos que estamos haciendo, porque nos van a permitir mostrar un camino. Y 900.000 pesos si queremos ponerlos en pesos colombianos, pero también están en dólares, porque sabemos que muchas personas manejamos el dólar y es $225. Entonces, ¿cuál es la promo? Ay, ¿cuál es la promo, Lili? ¿Cómo así? ¿Promo? ¿Qué es eso? Bien. Bueno, la invitación es a que crezcamos, en realidad. La intención es poder llegar a entregarle este conocimiento que nos ha hecho a nosotras, en realidad yo creo que a las dos nos ha transformado la vida y que cada vez que hacemos nosotros sesiones presenciales, ahorita estamos haciendo unas sesiones presenciales acá en Bogotá los jueves de constelaciones grupales, que son los primeros jueves de cada mes. En realidad es una experiencia muy linda de ver cómo las personas salen en una situación diferente en sus emociones, con un equilibrio diferente, con una visión distinta de la vida. Y lo maravilloso de este programa es que nosotros lo hemos diseñado para que la persona primero vea lo suyo. O sea, la persona llega primero a trabajar su árbol genealógico, su genealogía, sus síndromes de aniversario, sus síndromes de yaciente, sus gemelos perdidos si los tiene, empieza a buscar toda esa información, a reparar, a mirar qué historia se está repitiendo en esa raíz precisamente también. Y cómo luego lo puedo integrar y lo puedo utilizar también para servir y ayudar a otros, porque este es un camino en el que nosotras no estaríamos si no lleváramos caminándolo un buen tiempo. Yo creo que ha sido la herramienta más maravillosa que he encontrado. Yo soy terapeuta holística y hago varias tipos de terapias, varias sesiones. Utilizo varias herramientas, pero las constelaciones familiares en realidad son maravillosas. Son una herramienta que te permite sanar y servir y ayudar. Y sobre todo, a mí lo que me fascinó de esto, y se los digo con el corazón abierto, es que yo puedo cambiar el destino de mis progénitos, o sea, de mis hijos. Y cuando sano yo, también sano a mis sobrinos, también sano a los hijos de mis hijos. O sea, es algo como tan bonito saber que les voy a dejar el regalo de no repetir historias, de no repetir dolores y darles el permiso y la bendición como madre de mis hijos, que es la bendición más hermosa que tú puedes recibir en la vida, es la bendición de tus padres. Puedo dejarles el regalo maravilloso y la bendición para que lo hagan como, lo voy a decir como lo decimos en nuestros ejercicios presenciales, como se les dé la gana, como ellos quieran, como lo sientan desde su corazón, porque venimos de unas generaciones en las que la obediencia era lo más importante y quien de pronto se salía de esos caminos, pues era mal visto, ¿sí? Era mal visto, o sea, todo era malo, entonces nos sentíamos malos por todo, sentíamos culpa por todo. Y aquí podemos ver lo distinto, entonces es hermosa esa parte y pues queremos que lo puedan aprovechar las personas que más pueden. Entonces, si tú traes dos personas que estudien con nosotros y se matriculan y estudian y sacan el proceso adelante, hay un cupo que es gratuito para que, o sea, es un dos pagado si lleva tres, para abrir esa oportunidad a más personas. Es en realidad una oportunidad muy bella porque hemos también pensado y destinado todo para que las, los encuentros del último módulo sean presenciales
quienes puedan asistir, los vamos a hacer presenciales los días viernes. Empezaremos un poquito más temprano para que el tiempo nos dé. Y en caso de que las personas no puedan asistir, igual pueden estar los martes en las online. ¿Qué va a pasar con las del viernes? Las transmitimos para que los que no puedan estar las vean. ¿Y qué pasa? Todos pueden entrar las de los martes, porque igual el compromiso de nosotros es generar un aprendizaje, un conocimiento integral de esto que es tan bello y maravilloso. Hay mucho. Yo creo que nosotras, yo llevo 7 años, pero Raquelita ya como 2 trabajando constelaciones familiares y todavía seguimos aprendiendo. Cada día vamos aprendiendo porque ya científicamente está reconocido que sí traemos memorias ancestrales y que sí tenemos un ADN y que existe la epigenética y que vamos nosotros atravesando la vida. Y nuestro sensei en este tema dice, la vida es como un río y el río pasa. O sea, el río pasa, al río no le importa si usted está listo, si no está listo, si usted alcanzó a cubrir eh, el terreno, si usted alcanzó a sacar los animales de cerca del lago, no, el río cruza y cuando el río se crece, el río inunda todo. Entonces, la invitación es con mucho cariño y con mucho amor a que consideren esta oportunidad maravillosa y dentro de lo posible no la dejen pasar. No la dejen Claro, pasar porque es algo que es algo maravilloso. Las terapeutas que acompañaremos el proceso, bueno, quienes no habían tenido la oportunidad de trabajar con nosotros, nos están conociendo y quienes ya lo habían hecho, pues conocen la calidad de nuestro trabajo y el alcance que tiene lo que hacemos, porque en realidad la intención es servir desde todo lo que hemos podido sanar, porque sin haber recorrido el camino en realidad es muy difícil poder decirle a alguien cómo lo puede hacer. Y son herramientas en realidad maravillosas, maravillosas. y les recordamos que siempre trabajamos desde la ética, porque es que es importante no meter cuentos ni hablar chácharas, sino hacer las cosas con ética para que de verdad la persona tenga herramientas que le permitan construir y construirse. Y los invitamos a que inviten a los demás porque el próximo tema está buenísimo, está maravilloso. O sea, me sirve, me conviene, me interesa. Es más, cuando armábamos todas estas cosas con Lili, yo le decía, yo lo quiero tomar, ah, de verdad que yo lo voy a dar. Se me olvida, se me olvida. Pero uno siempre cuando ve la cosita dice, es que miren esto, dice, el cuerpo grita lo que se calla. Y entonces quiere decir que vamos a hablar de esas enfermedades que siempre han dicho los psicólogos que son psicosomáticas y que no sé qué, y que es que usted se autoenferma solito, pero no es porque quiere, sino porque inconscientemente lo hacemos y lo hacemos todos. Cada uno guarda una enfermedad. Entonces, qué chévere que nos acompañen en el próximo taller que será el viernes de esta semana, 29 de agosto a las 8 de la noche y ya saben que hablamos los primeros 45 minutos del tema, nos centramos, traigan preguntas si quieren y luego vamos a hablar pues nuevamente de este tema, pero los invitamos a que no se pierdan ni por equivocación, el cuerpo grita lo que se calla. Así es. Entonces, no nos queda más. ¿Alguien tiene preguntas? Si nos quieren hacer preguntas, todavía están a tiempo. Podemos resolver. Estamos acá para ustedes sobre lo que deseen. Igual dejamos abiertos los canales de comunicación. Muchísimas gracias. Y gracias por qué. Yo le dije a Raquel, vamos a decirles gracias por qué. Gracias por ser, porque cuando yo soy, yo doy todo de mí. Gracias por estar y por recibir, porque el que está recibe. ¿Sí? Ustedes se han dado cuenta que cuando uno va de pronto a una fiesta, casi siempre al que va le dan y le dicen a uno, hoy le voy a mandar la torta a su mamá que no pudo venir y muchas veces se les olvida partir la torta. Entonces, estar para nosotros es un recibir. Gracias por recibir la información, gracias por recibirnos, por abrirnos su espacio, por darnos este tiempo. Gracias por abrir sus mentes y sus corazones a lo que somos nosotras, sus vidas, que somos memoria y sistema. Nuestra línea de WhatsApp es 301-791-4327. Y también muchas gracias por estar y por comentar.
Tenemos unas preguntitas que estoy viendo, Sí, Raquelita. sí, sí. Entonces, mira, la primera pregunta que nos hicieron y la hizo Leonel Morales, nos dice, ¿el curso va a ser virtual? Y yo le escribí, sí, los dos primeros módulos y el tercero va a ser virtual y presencial. ¿Listo? Y luego nos dice, ¿cómo es la forma de pago? Entonces yo le iba a contestar, pero ya que tú metiste la cucharada, le contestas tú. Ok, bueno, mira, nosotros tenemos formas de pago, podemos generar un enlace por PayPal también, podemos también recibir transferencias por Nequi, por la vivienda, por PayPal puedes pagar con cualquier medio, entonces te generamos el código para que puedas cancelar y pues ya pues tú defines cuál es la comodidad o la facilidad que te quede mejor. Listo, ¿tenemos más preguntas, Raquelita? Bueno, realmente aquí lo que están diciendo es que muchas gracias por compartir todo ese conocimiento, que gracias a ustedes por importante conferencia. Leonel dice que listo, que muchas gracias, que les suena el asunto y que le llama la atención, nos va a venir a ver el viernes también. Entonces, muchísimas gracias a todos por asistir, Lili por siempre acompañarme en esto, por apoyarme, porque a mí me encanta que nos unimos y las cosas salen maravillosas, nos perdemos. Esto es como cuando uno ve Soul y se conecta ya el del piano, el del fútbol, por allá con una cosa que pareciera que no existe, pero que nosotras la vivimos cada vez que vivimos estas cosas. Entonces les agradecemos a todos por acompañarnos. Lili, gracias por siempre acompañarme. Que tengan muy buena noche. Muchísimas gracias por todo. Gracias, gracias, gracias a todos. Feliz noche, que descansen. Muchísimas, muchísimas gracias por ser, por estar. De corazón, un abracito para todos.